Buenas noches a todos quienes se unen a esta reunión virtual. En nombre del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre y de la carrera de Ensamblaje y Mantenimiento de Equipos de Cómputo y Desarrollo de Software, le damos la más cordial bienvenida al webinar El futuro del software y las telecomunicaciones. Es un honor contar con la participación de autoridades, docentes, estudiantes, profesionales e invitados especiales que hoy nos acompañan para reflexionar sobre las tendencias tecnológicas que están transformando la manera en que desarrollamos el software, gestionamos las telecomunicaciones y enfrentamos los desafíos de la transformación digital. Los invitamos a participar activamente durante las ponencias. Al finalizar las exposiciones tendremos un espacio para preguntas e intercambio de ideas con nuestros conferencistas, por lo que les animamos a compartir sus inquietudes a través del chat de esta plataforma. Agradecemos profundamente su presencia y el interés por fortalecer sus conocimientos en un ámbito que evoluciona de manera constante y que demanda profesionales preparados para liderar la innovación. Sin más preámbulos, damos inicio al webinar El futuro del software y las telecomunicaciones, organizados por las carreras Ensamblaje y Mantenimiento de Equipos de Cómputo y Desarrollo de Software. Quiero darle la bienvenida a quienes me acompañan en la presente transmisión. Está con ustedes el máster Wilson Sánchez Campos, quien es rector de la institución. Nos acompaña también el máster Marcel Méndez Mantuano, vicerrector. Así también damos la bienvenida a la máster Ingrid Porja, quien es coordinadora de la carrera de Desarrollo de Software, y nos acompaña también el máster Ronald Vélez, quien es coordinador de la carrera Ensamblaje y Mantenimiento de Equipos de Cómputo. Para dar las palabras de bienvenida, damos la cordial invitación al máster Wilson Sánchez Campos. Muy buenas noches con todos. En primer lugar, darles la bienvenida a este Tech Trends 2026, titulado El futuro del software y las telecomunicaciones, ¿no? Nuestro deseo es que los estudiantes que asisten el día de hoy a este webinar se ilustren, se formen con el conocimiento, con el aprendizaje que nos pueden dar dos reconocidos expositores profesionales en la rama, que nos van a orientar en este tema tan crucial, tan versátil, tan cambiante como es el software y las telecomunicaciones. La tecnología avanza a pasos agigantados, lo sabemos, lo hemos venido viviendo. ¿Y qué nos depara de aquí, no sé, al 2030, al 2035, al 2040, ¿no? Creo que algo de ellos nos van en algo orientar estos expositores. Entonces tengan ustedes, estimados jóvenes, estudiantes, profesionales aquí presentes, compañeros docentes, ante todo también un agradecimiento a los coordinadores de la carrera de desarrollo de software y a la carrera de ensamblaje de equipos de cómputo por esta ventana de exposición de conocimientos para ilustrar a nuestros estudiantes. Sean todos bienvenidos y lo dejo con las palabras de los profesionales. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias al máster Wilson Sánchez Campos, quien es rector del Instituto Juan Bautista Aguirre. Queremos también dar la bienvenida en esta reunión virtual a la máster Andreina Herrera, quien es gestora del Centro de Formación Integral y de Servicios Especializados del Instituto Juan Bautista Aguirre. Ella también hace parte del grupo que organiza esta actividad. Bienvenida, máster Herrera. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestro primer ponente. Él es el máster Carlos Soto Valle. Él es ingeniero en redes de la Escuela Superior Politécnica de Sao Paulo. Así también tiene una ingeniería en sistemas de la Universidad Técnica de Babahoyo. Es magíster en telecomunicaciones de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Entre su experiencia laboral, ha sido director de tecnologías del municipio de Babahoyo, director de tecnologías de la Universidad Técnica de Babahoyo, ha sido también jefe técnico nacional de ISP Planet SA y en la actualidad es docente de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo. El tema que nos va a presentar el máster Carlos Soto es brecha digital. Magíster, bienvenido. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias. Gracias por la cálida bienvenida. Procedo a presentar mi pantalla. Ustedes me confirman si logran ver mi pantalla completamente, por favor. ¿Sí? ¿Me logran ver? Sí. Correcto, sí, señor. Ok, correcto. Ok. Bueno, tomo un poco las palabras del señor rector que dice que nos depara la tecnología para el futuro. Bueno, antes, cuando uno no sabía mucho de cultura o no había estudiado,
decíamos que éramos analfabetos por el hecho de que ignorábamos muchas cosas y no teníamos esa preparación académica necesaria como para entender cómo va evolucionando la vida. Luego, en la década del 2000 en adelante, en la época del 2000 en adelante, ya no solamente ser analfabeto, sino que también ser analfabeto digital, porque no sabíamos mucho sobre el tema de la ciencia de la computación. Lo que ustedes ven en pantalla hoy en día es el mapa real del cable submarino, el cable de fibra óptica que conecta todo nuestro mundo, todo nuestro planeta. Desde el Atlántico hacia el Pacífico, pasa el Ártico, ¿sí? Ustedes ven aquí cómo están las conexiones. De hecho, estas son nuestras conexiones en Ecuador, las que al día de hoy salen en Punta Carnero y salen en Manta. Estos son los únicos cables que tenemos, mientras que el resto de los países de la región aprovechan al máximo todo lo que tiene que ver con tecnología. Bueno, esto al día de hoy básicamente está creando algo que nosotros le llamamos una brecha digital. Existe una brecha digital. Y la brecha digital es algo que literalmente divide al ser humano en función de la necesidad que tiene del acceso a la información y también del impedimento o de los problemas que tiene para poder acceder a la información. Nosotros desde el punto de vista de telecomunicaciones siempre apuntamos a que nuestros profesionales tienen que tener claro cuáles son los conocimientos básicos y elementales como para poder eliminar aquella brecha. La evolución humana, básicamente, y el futuro de las tecnologías, ya hoy en día está arraigada a la inteligencia artificial, es una herramienta que en sí nos ayuda a obtener resultados mucho más rápidos, a hacer ensayos mucho más rápidos, porque esa es la idea que de la inteligencia artificial exista, de poder encontrar una posible solución a un problema real, no solamente para hacer una tarea de Word, etc. Al día de hoy, la inteligencia artificial está tan, podríamos decir que está tan entrenada, que ya sabe cómo piensa cada uno de los seres humanos en el planeta. Desde que nosotros le colocamos el prompt para que nos haga la tarea, como para que le colocamos un prompt para que nos genere una respuesta a una carta. Entonces, como hay mucho que explicar y poco es el tiempo, me permito hacer un laboratorio para explicar un poco el tema de la brecha digital y cómo nosotros podemos, de una u otra manera, de la parte informática, la parte de telecomunicaciones y desarrollo de software, entender cuáles son los elementos básicos para poderle dar acceso a Internet a una persona. Yo aquí en pantalla tengo una herramienta con la cual voy a virtualizar o voy a crear un escenario real para darle Internet a un usuario. Pero para esto yo necesito implementar un equipo que me permita a mí entender cómo viene el fluido, el tráfico de Internet y cómo yo lo puedo literalmente retransmitir o pasar el tráfico hacia las personas que necesitan tener una salida al mundo. Para este ejemplo, nosotros vamos a utilizar una máquina virtual, importo un servicio virtualizado. En este caso voy a utilizar a un fabricante, voy a utilizar un fabricante que se llama MikroTik. Este fabricante tiene la virtud de hacer lo mismo que hacen las empresas Carrier Class, o Cisco, Huawei, las empresas que tienen mayor poder en el mundo. Solo que esta empresa tiene literalmente un costo mucho menos económico, menos oneroso, por así decirlo, pero tiene la capacidad de poder almacenar, de poder retransmitir y poder literalmente administrar las comunicaciones de Internet de todo un ISP o de toda una nación o de todo un país. Yo voy a implementar aquí una máquina. Este equipo que ustedes ven acá tiene las siguientes capacidades. Tiene una tarjeta de red por la cual yo literalmente voy a obtener la conexión de Internet primaria y voy a establecer una segunda tarjeta de red hacia mi red interna. ¿Por qué? Porque mi objetivo es darle Internet a un cliente que está acá, a un usuario cualquiera. En este sentido, yo voy a activar este equipo. Ok, aguardamos un momento.
Lo que está haciendo aquí el equipo, un equipo virtual, está haciendo el despliegue de su instalación o de su imagen y por primera vez él me pide un usuario. Me pide un usuario y una contraseña que yo le asigno en primera instancia. El equipo ya está listo, listo para ser administrado. Para poderlo administrar, el fabricante, en este caso la empresa MikroTik, ha desarrollado o tiene un componente visual en el cual yo puedo obtener el acceso al equipo, pongo mi usuario y mi contraseña y yo automáticamente procedo literalmente a poder administrar este equipo. Este equipo está literalmente vacío, no tiene ningún tipo de configuración. Entonces, lo primero que tenemos que hacer desde el punto de vista de un informático es aterrizar el servicio Internet a un equipo. En este caso es mi router, el equipo que me va a permitir gestionar las comunicaciones hacia el mundo, ¿no? Y la que me va a permitir a mí también administrar el tráfico de mis usuarios internos. ¿Cómo lo logro? Tengo que identificar las interfaces, las tarjetas de red. Y yo tengo dos tarjetas de red. La tarjeta número uno, yo tengo que identificarla y le voy a poner aquí que es mi tarjeta de internet. Le pongo un comentario, tarjeta de internet. En el número uno le pongo un guión y le voy a indicar cómo indica la técnica. Le voy a poner que es mi tarjeta WAN. ¿Por qué? Porque es la tarjeta que va a administrar la comunicación hacia el mundo. La segunda tarjeta, para efectos de demostración, voy a indicarle que es la tarjeta de Red LAN. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué razón es necesario colocarle el comentario? Porque por ética y por principios profesionales, cada vez que exista un problema técnico en un equipo, en una infraestructura de red o en una comunicación de Internet, y cada vez que un profesional venga a darle ese mantenimiento, es necesario que estas etiquetas estén colocadas de tal manera que nos permita a nosotros reducir en menor tiempo los problemas y poder dar un tiempo de respuesta mucho más rápido. Entonces acá nosotros estamos identificando y le indicamos que las tarjetas que están haciendo. Ya sé que la tarjeta número uno es la que me conecta a Internet, ya sé que la tarjeta número dos es la que me conecta hacia la red interna. Lo segundo es obtener literalmente una comunicación de Internet, preguntarle a mi proveedor del mundo, ¿sí? ¿Cuál es la dirección que me está dando? Entonces yo me valgo de un menú, en el menú IP, yo tengo una técnica que se llama DHCP cliente. En el peor de los casos, que no la tuviera, yo simplemente tendría que moverla y colocaría básicamente una nueva regla. Conexión a Internet. Aplico y OK. Ya tengo mi conexión a Internet en este momento. Ya mi proveedor de Internet me está dando a mí una conexión. Yo tengo que, tiempo real, verificar si esta conexión me permite tener salida al mundo. ¿Cómo lo hago? A través de una técnica con un comando que se llama ping. Este comando, este comando lo único que hace es activar básicamente los mecanismos internos a nivel de lenguaje de máquina para saber si la ruta que yo le voy a dar tiene salida al Internet. Entonces, tengo que aguardar un momento hasta que mi proveedor de Internet me dé la salida para yo de una u otra forma poder tener la interfaz lista y activada. Lo segundo, lo segundo que tenemos que hacer en este sentido es establecer el mecanismo para que nuestros usuarios internos de la red puedan conectarse hacia nuestra red, hacia nuestro equipo primario y tener salida hacia el mundo o hacia el Internet. Para ello, tenemos una máquina configurada, previamente configurada. Entonces, a esta máquina vamos a iniciarla. Aguardemos un momento, por favor.
ingreso con usuario y contraseña. Perdón. En este momento el equipo está testeando, literalmente está testeando, quiere saber contra quién se está conectando y yo le hago una pregunta al equipo. Le digo que indícame cuál es tu configuración de red. El equipo no tiene una configuración activa. Habilito y deshabilito la tarjeta de red. Yo a mi equipo primario, en este caso a mi router principal, le voy a indicar que necesito crear una regla, una dirección IP para que esas computadoras puedan tener salida al mundo. Voy a crear una nueva regla. Para esto defino una red. Le voy a indicar que este es el segmento de red LAN. Y le voy a indicar que quiero que se gestione a través de la interfaz número 2, que es la que hemos designado para nuestros usuarios de red. En este momento yo ya tengo una red 20 que va a aplicarse básicamente hacia los equipos que están conectados. Entonces en este momento mi equipo está tratando de localizar o de conectarse a alguien. No está recibiendo una salida, una dirección a internet, no la está recibiendo. Yo le hago una nueva pregunta, le digo a mi equipo a través del comando ifconfig, le digo, dime cuál es tu dirección IP. Y no hay ninguna dirección IP. Si ustedes se dan cuenta, me da una dirección por defecto que está en IPv6, no me da una dirección IPv4, no tiene salida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a gestionar nosotros en este momento? Ok, que nuestro equipo tenga la capacidad a través de una técnica sencilla, que es un servidor de HCP, vamos a indicarle que se haga una retroalimentación o un direccionamiento automático a través de la tarjeta LAN que hemos definido. Para este efecto le indicamos que la red 20, la puerta de enlace va a ser la 21. Necesito que se haga, perdón. Ok, la interfaz está caída. Un segundo. Está habilitada. Éxito. Perfecto. Déjenme deshabilitarla. Voy a deshabilitarla. Voy a indicarle que esta tarjeta necesito obtener. Ok, ahora sí. Le doy un prefijo, le indico que va a salir por la tarjeta de red 2, segmento LAN de usuarios, aplico, ok, y le digo a mi equipo que necesito que me dé dirección automática a través de esta interfaz. En este momento me dice que desde la dirección 2, desde la dirección IP2 hasta la 254, él está en la capacidad de hacer direccionamiento automático. Le digo que está perfecto, que cada media hora él haga literalmente una renovación de las direcciones IP dentro de la red. Y ya mi equipo, si ustedes se dan cuenta, en la tarjeta 1 ya tengo consumo. Entonces yo me voy a mi equipo, a mi usuario, y le pregunto que quién es mi red. Para esto le digo que renueve sus conexiones de red. Ya se conectó.
le pregunto que me diga quién es su dirección de internet y me dice que su dirección de internet es la 2020-254. Hasta allí estamos generando lo que normalmente conocemos nosotros como conexiones de internet. Nosotros estamos gestionando desde un equipo principal hacia un equipo secundario. Esta literalmente es lo que nosotros conocemos como el concepto básico de poder generar o crear conexiones a internet. Es lo que se hace a nivel de un ISP, es lo que se hace a nivel de un data center, de un centro de cómputo. Claro que hay otras técnicas que también nosotros utilizamos para el efecto. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos un problema básicamente con una conexión primaria? Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer en este momento es eliminar básicamente la conexión a Internet y le voy a indicar que yo tengo una nueva conexión, ¿sí? Si yo no la quiero por DHCP, le digo que quiero una conexión avanzada, pero para esto tengo que identificar básicamente cuáles son las direcciones IP que me va a dar mi proveedor. Para esto, yo tengo la opción de las rutas y puedo crear una nueva ruta. Le voy a indicar que me voy a conectar desde el Internet, que mi puerta de enlace, le puedo indicar cuál es la puerta que me da mi proveedor. ¿Ok? Le estoy indicando. En este momento le digo a mi equipo principal que me permita el tráfico desde cualquier destino del mundo hacia mi red interna y a través de esta dirección o de esta puerta de enlace le permita la salida a básicamente a mis usuarios de la red interna. Entonces lo que estoy haciendo aquí es un bridge o un puente, lo que normalmente utilizan los americanos para poder darle permiso entre varias tarjetas de red o entre varias infraestructuras. ¿Cuál es el objetivo? Que estas técnicas son las que nos permiten a nosotros, de una u otra manera, asegurar o garantizar el acceso a Internet en distintas partes del mundo, ya sea como en una parte rural como en una parte urbana. Claro, que ya entran en juego otro tipo de tecnologías, como las redes GPON, que son las que nosotros utilizamos en casa, la red de fibra óptica que llega a casa, pero desde el data center, esto básicamente es lo que se origina, lo que se crea. Cada una red de estas representa a un cliente, a una persona que está conectada al data center. Y a través de un equipo primario como un router, nosotros le damos o le garantizamos salida hacia cualquier destino. Lo que hemos hecho aquí es algo que se llama SDN. Es una técnica que los americanos la inventaron ya hace unos 20 años atrás, que significa redes definidas por software. Es decir, yo mi computador, este computador que ustedes ven aquí, el que yo estoy transmitiendo, normalmente lo utilizamos para cosas de oficina, Word, Excel, etcétera, etcétera. Pero en el momento que yo le coloco el software especializado, mi equipo ya toma otro comportamiento y yo lo convierto básicamente en un equipo de red, en un equipo que me permite gestionar N cantidad de usuarios. Y ustedes me dirán, pero ¿puedo hacerlo con cualquier computadora? Se lo puede hacer con cualquier computadora, pero el detalle está que esto tiene que ver un dimensionamiento hacia la cantidad de personas que yo necesito administrar. No es lo mismo administrar 100 personas con una computadora básica como 100 computadoras con perdón, 100 personas con una computadora más sofisticada que tenga más memoria RAM, más procesador y más prestaciones que me permitan a mí dar mejores tiempos de respuesta, por lo pronto, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, al final le hacemos las preguntas que se han generado. Perfectísimo. Del mismo tiempo, aquí hay una opción que dice enrutamiento, pero ustedes se darán cuenta que hay varios ejemplos acá, ¿no? OSPF es uno de los protocolos que me permite a mí garantizar que todas las comunicaciones de una red o de varias redes puedan llegar e interconectarse con otros proveedores de Internet. Entiéndase como las comunicaciones entre Claro con CNT, CNT con Movistar y viceversa. Entonces, estos equipos o esta herramienta que yo les presento acá es literalmente desarrollado por programadores. Y hago esta presentación porque hablamos de telecomunicaciones y desarrollo de software. Si bien es cierto, yo estoy hablando de telecomunicaciones, estoy hablando de redes de computadoras y estoy hablando de transmisión de datos, pero lo hago a través de herramientas que han sido desarrolladas por ingenieros de sistemas. Y los ingenieros de sistemas
lo que la experiencia indica es que tienen que absorber todos esos conocimientos del networking. Cómo trabajas en capa 2, en capa uno, hasta la capa 7, que es la capa de presentación. Entonces, todos esos conceptos que nosotros hemos ido de una u otra manera escudriñando a lo largo de la universidad o del instituto, lo llevamos a práctica y el producto es lo que ustedes están viendo en este momento. Un software que ha sido desarrollado en un lenguaje de programación de última generación, porque esta es su última versión, pero este software me permite a mí interconectarme con equipos de red de gama alta, gama media y gama baja. Al final del día, nosotros vamos a obtener literalmente un producto muy bueno, que básicamente es garantizar que las personas o los usuarios que dependen de nosotros, los ingenieros de sistemas, los ingenieros de telecomunicaciones, puedan tener un correcto acceso hacia la información y con eso también nosotros manejamos algo que se llama como los tiempos de respuesta o el SLA, ¿no? Que a una caída, normalmente nosotros deberíamos tener el 99.9% de disponibilidad del servicio. ¿Eso qué implica? Que en la suma de los errores o de las fallas técnicas que ya hemos tenido en el mes, no debería pasar la media hora. Entonces significa que una falla debería ser máximo de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Pero cuando ya pasa de 1 hora, nosotros corremos el riesgo de obviamente ser multados o de ser demandados. Entonces, este tema es muy delicado, pero mi explicación iba hacia eso, ¿no? Cómo poder explotar básicamente las herramientas desarrolladas desde un ingeniero de sistemas, de un programador, para poder literalmente sacarle mayor provecho a lo que es la infraestructura de red. Hasta ahí mi presentación. Perfecto, esta ha sido la presentación del magíster Carlos Soto Valle, pues quien nos hizo una explicación con respecto a lo que tiene que ver con brecha digital. Magíster, hay varias preguntas que se han generado a propósito de su presentación. Una de ellas dice lo siguiente. En un contexto donde la inteligencia artificial y el Internet de las cosas demandan redes cada vez más robustas, ¿cuáles considera que serán las tecnologías de telecomunicaciones que tendrán mayor impacto en Ecuador durante los próximos 5 años? Bueno, no son cuáles, ya existe una tecnología que está, desde la pandemia para acá, está tomando mucha fuerza, ¿no? Que se llama SD-WAN, SD-WAN. Y el SD-WAN, a lo que los proveedores de Internet le están sacando mucho provecho, es que las empresas necesitan trabajar con la VPN. No sé si ustedes están familiarizados con el tema de la VPN. Una VPN es una red privada virtual, que yo estoy en mi casa, me conecto a través del software que me da el compañero de tecnología, ¿no? Y yo puedo hacer un túnel hacia mi computadora que está literalmente en mi escritorio, en mi oficina. Pero yo estoy haciendo una doble conexión con una VPN. El SD-WAN me permite a mí abrir las interfaces o los programas que están en mi oficina, pero desde el escritorio de mi computadora, de mi casa, ¿no? Entonces es como que yo estuviera trabajando en casa, pero desde oficina, sin tener ese problema de la interconexión, ese problema de que tengo que conectarme a través de varias computadoras, como que estuviera haciendo una unidad. No, eso ya quedó para el pasado. Entonces, sino que obviamente aquí en Ecuador las prácticas informáticas aún siguen siendo complicadas y obviamente muy caras. Porque no es lo mismo contratar un servicio con CNT que contratar un servicio con Telconet o con Claro. La empresa privada siempre nos va a dar mejores prestaciones y mejores valores. Pero CNT aún tiene una regla de negocio que no deja crecer básicamente a este nicho tecnológico, por así decirlo. Perfecto. Hay una siguiente pregunta que se ha generado a propósito del tema. Dice, desde su experiencia liderando proyectos de infraestructura tecnológica, ¿qué competencias técnicas y profesionales debería desarrollar un estudiante de ensamblaje y mantenimiento de equipos de cómputo para mantenerse competitivo en el mercado laboral actual? Ah, yo tengo, en mi experiencia, he tenido varios estudiantes, varias personas que son muy talentosas en el tema del desarrollo, el desarrollo y el tema del mantenimiento y ensamblaje de computadoras. Y alguna vez un estudiante en clase, nosotros desarrollamos un servidor de IPTV. Estoy hablando en la época del 2021.
Entonces él entendió, este estudiante entendió que si ensamblaba un equipo con prestaciones regulares, como para que los usuarios puedan entrar, ingresar a ver televisión en tiempo real, ¿sí? Eso es ganar y ganar. Significa que yo necesito tener clientes o tener usuarios que puedan de una u otra manera consumir mi servicio lo más rápido posible. Pero este estudiante, como su fortaleza era el tema del mantenimiento, él entendió que si él colocaba un equipo en la red de un proveedor, y si él garantizaba a través de programación, ojo con esto, a través de programación, que las personas puedan acceder por la red del proveedor para ver películas y videos, eso es mucho más rápido porque entra al disco duro. Y él entendía que con un disco duro normal, un disco mecánico, la transmisión no es muy rápida, pero con un disco sólido sí. ¿Y cuándo necesitaba internet o mayor ancho de banda? Cuando las personas querían ver televisión en tiempo real. Ahí yo estoy utilizando ancho de banda. Entonces, esta persona hizo un laboratorio. Al día de hoy es próspero y es uno de mis casos de éxito en clase. Es próspero. Y no les puedo revelar cuánto factura, pero él entendió que allí había una oportunidad y esas oportunidades salen de clase. Perfecto. Hay una pregunta que dice lo siguiente. Dice, en el caso de que haya repetidoras dando internet, hay momentos que el servidor se cae o como técnicamente se dice, se va el sistema. ¿Cómo solucionar ese inconveniente cuando los clientes de internet lo solicitan de urgencia? Bueno, y primero, ya hoy en día existe algo que se llama hiperconvergencia, que es una técnica que elimina estos problemas del pasado, ¿no? Pero para llegar a hacer hiperconvergencia, yo necesito utilizar una herramienta. Por ejemplo, voy a presentar mi pantalla, sí, con el permiso de ustedes. Si ustedes necesitan y quieren eliminar estos problemas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a utilizar Proxmox, que es una herramienta open source, básicamente. Pero yo los invito a que ustedes saquen provecho y literalmente exploten esta herramienta. Es totalmente open source. Se llama Proxmox. Esta herramienta me permite a mí virtualizar y hacer básicamente 2 o 3 computadoras, Pentium, Core 2 Duo, lo que ustedes tengan a la mano, ¿sí? Físicamente serán 2 o 3 computadoras, pero virtualmente serán una sola. Entonces, esto hace lo mismo que hace Nutanix. Nutanix es literalmente es el líder en lo que tiene que ver con hiperconvergencia, es el líder con todo lo que tiene que ver con alta disponibilidad del servicio. Pero si yo quiero hacer lo mismo, pero de manera gratuita, de manera open source, yo los invito a trabajar con Proxmox. Esto elimina. El tema de las repetidoras, bueno, hay un detalle con las repetidoras. Si yo necesito tener literalmente una alta disponibilidad con la transmisión de datos, necesito tener un buen banco de batería. Pero, ¿qué indica o qué hace nuestros ISP o nuestros emprendedores? Utilizan baterías de vehículos, baterías de 180 amperios hora, baterías que literalmente para la carga de datos o para la carga eléctrica que tienes en esa repetidora, una batería por lo menos te dura 1 o 2 días cuando hay un corte de luz y solamente necesitas el tema de mantenimiento del agua y el inversor para que esa batería se recargue cuando ya hay energía eléctrica nuevamente. Entonces hay varios casos de éxito. Entonces necesitamos es aterrizar a qué o a quiénes le vamos a dar nosotros cobertura, porque también de eso depende el nivel de inversión o qué es lo que yo quiero implementar. Pero ¿cómo yo reduzco aquello? Con hiperconvergencia. Y una herramienta que ustedes pueden utilizar en clase para sus talleres es Proxmox. Yo la recomiendo. Es lo que se utiliza literalmente hasta en la vida profesional. Perfecto, Master. Otra pregunta dice, ¿es obligatorio activar NAT en esos puertos de salida para mejorar la seguridad de la red? No, y buena pregunta. El tema del NAT. Yo voy a presentar aquí mi máquina virtual. ¿Qué implica si yo hago NAT? Eh, Ustedes están viendo que yo tengo aquí 2 tarjetas de red. Y estas tarjetas de red están en modo bridge o en modo adaptador puente. Cuando yo hago un adaptador puente, significa que yo virtualizo mi tarjeta de red. Mi computadora Windows de la que yo estoy transmitiendo tiene una dirección IP, que ustedes la van a ver por acá. Déjenme y pongo mi CMD aquí. Yo le pregunto cuál es mi tarjeta de red. Perdón, cuál es mi configuración de red.
Me dice que yo soy la 52.196, pero mi equipo en sí está recibiendo, perdón, déjame checarlo acá. Está recibiendo una dirección que es la 5242. No sé si la checan acá. Mi tarjeta anfitriona o mi sistema operativo anfitrión es esta dirección IP. Y mi máquina virtual en el mismo sistema operativo es otra dirección IP. Porque estoy haciendo un adaptador puente. Si yo hago NAT, significa que mi computadora va a navegar con la misma dirección IP de mi Windows. Entonces las dos van a compartir la misma dirección IP. Si yo quisiera que ustedes accedieran a mi servidor, yo tengo un servidor, se me ocurre, un servidor de apuestas para el tema del fútbol, aprovechando que estamos en el Mundial. Y yo tengo aquí mi plataforma de apuestas, pero yo estoy haciendo NAT, estoy compartiendo mi dirección IP con Windows. Ustedes jamás me van a ver en el mundo. ¿Por qué? Porque yo estoy compartiendo mi misma dirección con el NAT. Entonces yo tengo que tener una dirección separada. Mi computadora tiene que comportarse como una máquina diferente. Por eso utilizo adaptador puente. Y esa configuración la hacemos nosotros aquí, casualmente en el virtualizador, en el orquestador. Me pregunta en la tarjeta de red, ¿qué estás haciendo? Me dice aquí, adaptador puente. Yo le pongo NAT, ojo con esto, miren, me controla y me reconoce la tarjeta de red por la que estoy saliendo. En el momento que yo pongo NAT, todo eso se pierde, todo eso se pierde. ¿Por qué? Porque este sistema empieza a trabajar con la misma IP de mi Windows. Entonces mis dos máquinas están unidas a través de la misma tarjeta de red. Las dos salen por el mismo internet, ¿no? Entonces son cosas diferentes. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, claro. Hay una adicional, dice, un servidor para repartir internet debe contar con dos tarjetas de red, una para recibir la señal del proveedor y otra para distribuirla, un sistema operativo especializado en roteo. ¿Es esto correcto? Sí, es correcto, es correcto. Y dependiendo qué más necesito hacer, yo necesitaría más de una tarjeta de red, ¿no? O sea, dependiendo a quién, cuántos clientes, qué distancias, si que es por cable estructurado, si es por fibra óptica, entonces de todo depende, depende del escenario también, pero es correcto. Perfecto. Finalmente dice, ¿debemos tener una computadora avanzada para poder guardar todo en la memoria? No, depende también qué es lo que necesitamos hacer. ¿Y a qué le llaman computadora avanzada? Hoy en día las computadoras que compramos, las que compramos hoy en día, mínimo vienen con 16 gigas en RAM, que está suficiente. Mínimo traen 1 TB de disco duro y está perfecto. Entonces, y si nosotros queremos agregar más memoria, más disco duro, está perfecto, pero obviamente encarece el costo del equipo. Pero con esas características funciona. Perfecto, Magíster. Finalmente, un mensaje que le pueda transmitir a la audiencia, que en su mayoría son estudiantes de las carreras de ensamblaje y mantenimiento de equipos de cómputo y desarrollo de software. Les voy a repetir lo mismo que me dijo una profesora en el colegio alguna vez. Querer es poder. Si ustedes quieren, ustedes pueden. Yo me metí eso en la cabeza y he llegado y he avanzado a través del trabajo y el estudio, con mucho esfuerzo. Querer es poder. Excelente. Un agradecimiento especial al magíster Carlos Soto Valle, quien ha sido parte de este webinar y nos ha compartido información valiosa e importante. Muchas gracias, magíster. Muy amable a ustedes, muchísimas gracias también. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Damos paso a continuación a la ponencia número 2. Nos acompaña el magíster Jorge Plaza Quispe. Él es ingeniero en sistemas administrativos computarizados, posee maestría en inteligencia artificial para la educación, realizada en la Universidad de Milagro. Así también posee maestría en sistemas de información gerencial, realizada en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Él es docente del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre, ha sido coordinador de las carreras de desarrollo de software y técnico en administración de empresas. Actualmente es experto en inteligencia artificial aplicada, transformando procesos en flujos de trabajo inteligentes. El tema que nos va a desarrollar el compañero es un análisis estratégico del cambio de paradigma hacia infraestructuras cognitivas y profesionales híbridos. Doctor Cristian Plaza Quispe, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, qué gusto estar en casa y ese recibimiento muy caluroso y sincero de parte del Instituto Juan Bautista Aguirre y la oportunidad brindada para aquellos que estamos haciendo un poquito más allá de solamente la parte de querer aplicar herramientas, sino que también involucrarse ya en la parte de qué nomás puedo sacar como producto
y beneficiar dentro de lo que es la comunidad académica y, por qué no, en las diferentes áreas que nos permiten participar. Para esto voy a compartir una pantallita en la cual son datos netamente de la parte de inteligencia artificial. Los datos hacen mención, creo que no estoy compartiendo, no estoy compartiendo. Los datos hacen mención específicamente al uso, implementación y jerarquización de la parte de la inteligencia artificial en cada uno de los sectores donde se puede desenvolver. Por ejemplo, ahí en la pantalla, usted vaya a la dirección que se encuentra en el buscador, artificialanalytics.ia, y aquí le da una breve descripción de cómo va evolucionando la parte de la inteligencia artificial a la fecha. Dentro de esta analítica que presentan, hay factores ponderantes en donde se puede verificar cuánto es velocidad entre cada uno de los actores directos como potenciadores de IA. Podemos hablar, por ejemplo, de la parte de inteligencia artificial a través de Perplexity, de Kimi, de DeepSeek, ¿por qué no de Gemini? Y en cada uno de ellos encontraremos datos importantes a través de esta página, de los cuales me voy a centrar y proyectar es esta lámina que está aquí, o estos indicadores que están aquí. A manera rápida, se tiene un concepto o un indicador de que la inteligencia artificial está siendo muy bien vista y aplicada en diferentes sectores, mucho más aún cuando existe ya la parte de intervención y, por supuesto, de toma de decisiones directas de la parte humana. Y por ahí vamos a empezar también la ponencia del día de hoy. En los indicadores hay posicionamientos variados. A medida que pasa el tiempo, existen unos que incrementan en una cierta área video, otras incrementan en cierta área, por ejemplo, proyección de fotografías en alta calidad con diferentes temáticas. Hay otros que potencian en la búsqueda mucho más profunda en cuanto a datos reales, pero vendría a ser, por ejemplo, una buena biblioteca para aquellos que les gusta analizar la parte de cómo va evolucionando la inteligencia artificial. Lo pueden hacer a través de esta página. En la página se va alimentando a medida de lo que es una breve analítica de cómo es el consumo, tanto en inteligencia artificial que son pagas, como también de inteligencias artificiales que no son de paga o son gratuitas. Y ahí hay un tema particular del cual al día de hoy es un va y ven entre las empresas que dicen vamos a contratar, vamos a hacer que contraten inteligencia artificial, y las otras que dicen no. Y ese versus resulta entre todas las inteligencias artificiales que se encuentran dentro de la zona americana versus todas las inteligencias que son gratuitas que se encuentran en la zona asiática. Entre las que podemos destacar, DeepSeek es una de ellas, entre las que ha tenido una buena aceptación, en planificaciones que ha visto con buena propuesta, con buenos resultados, y por supuesto que no le quita ni digamos que una asertiva respuesta versus las aplicaciones o inteligencia artificial que son de paga. Eso como para que tengan una idea muy rápida de lo que actualmente se ve con la parte de inteligencia artificial. Ahora, si hablamos con el mundo o el área de desarrollo de software, estamos muy propensos a que esto en la curva de aprendizaje se conviertan dentro de los formadores o dentro de los docentes o dentro de aquellos que son netamente especializados en el área, en que, digamos en un término quizás que se entienda mejor, evolucionemos, por no poner la palabra morfosis, porque tendremos que evolucionar al siguiente paso que involucra ya la participación como actores, veedores y también aplicadores de inteligencia artificial. Eso es una analítica que le puedo dar por lo menos con páginas de las cuales es netamente de carácter particular. Esto no es para carácter comercial, sino que para que tenga una breve descripción de los datos que usted puede escribir. En este caso, recuerden, la página es artificialanalytics.ia. Ahora sí, con la presentación voy a la lámina. Debe cambiar. Ahí está. En la lámina usted va a encontrar esta pequeña presentación, la cual también es parte de un análisis junto a inteligencia artificial, en este caso la aplicación o la IA que se ha validado para todo este tipo de preparación y del webinar, que tiene como
nombre Futuro Conectado, Desarrollo de Software y Telecomunicaciones en conjunto con la inteligencia artificial. Usted va a encontrar aquí información como, por ejemplo, las bases de dónde viene la parte de el nacimiento de inteligencia artificial, los orígenes. En este caso comienza como parte de una emulación cognitiva humana, es decir, el conocimiento o el raciocinio humano. El enfoque ya viene un poquito más allá con la parte de saber qué pasaba con la dependencia de las reglas lógicas en el que tú tienes que tomar una decisión o el árbol de decisiones que algunos libros lo conocen y la limitación que existe entre qué es lo que soy capaz de hacer y el verso qué es lo que no puedo hacer. En este caso hablamos de los 50. Pasemos a los 80 y en los 80 ya comienza a haber una evolución un poquito pronunciada con respecto a la evolución biológica, en donde la parte netamente de las redes neuronales artificiales comienza a dar pie para que simulen o parezcan al cerebro humano. Pero de ahí se ata o se refuerza con la parte del aprendizaje y la autoorganización. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ya la parte algorítmica, aquellos que están en el mundo de desarrollo de software saben que un algoritmo forma parte de un conjunto de pasos consecutivos y ordenados que ayudan de cierta manera a realizar determinado proceso. Esos mismos pasos y procesos ahora lo aplicaron en los 80 con respecto a la parte de el aprendizaje en cuanto a los primeros pininos de la inteligencia artificial. Y para ahí, en el 80 mismo, va la parte de la superación lógica. ¿A qué se refería esto? Bueno, esta es la parte en donde ya las partes de los cálculos, la relación entre estaría bien, estaría mal, la ética quizás de cierta manera denominada tras cámaras, comienza a verse mucho más fijada en qué es lo que podría afectar o cómo se podría en este caso construir modelos eficientes con la finalidad de que supere la parte lógica. Y a partir del 2020 ya el modelo comienza a ser de manera funcional y ya de carácter generativa. Ahí hay tres adaptaciones de las cuales se basan a partir de este año, en el cual es la era de los datos masivos, lo que es los grandes volúmenes de datos, los data warehouse donde se podían almacenar, que se encuentran de manera estructurada, ordenada, se encuentra representada por cadenas que las cuales permiten que se determine cualquier tipo de actividad siempre y cuando esta actividad esté relacionada con las tablas que están consultando. Y también va de la mano con la parte de los modelos adaptables. Esta parte ya de la modelación está involucrando una diferencia de la inteligencia artificial de manera específica. ¿A qué me refiero? En que el modelo ya como inteligencia artificial comience a funcionar. Pero ahí es un punto, digamos que de donde se existió un poquito más de presión, porque se tuvo que comenzar a adaptar la parte inmersiva de toda la parte de las tareas que conllevaban el uso de la inteligencia artificial. Quizás en el 2020 algunos comenzaron a escuchar, he escuchado a varios autores que tienen sus podcasts, que tienen incluso sus propios canales que hablan sobre inteligencia artificial y incluso hasta antes de la pandemia mencionaban que ya había los primeros sesgos de cómo podría hacer que esto a la actualidad se potenciara. Del 2020 han pasado 6 años, de los cuales en algún momento uno escuchó el término de inteligencia artificial, pero lo decía como que era algo del otro mundo. Sin embargo, esto a la actualidad ha evolucionado a tal punto que la ejecución autónoma en el tiempo 2020 involucra más ya la parte de la capacidad dominante de ejecutar tareas. De cierta manera, la ejecución de tareas hasta la fecha, sí existe por ahí algunas equivocaciones que nosotros decimos bugs en el término ya netamente de desarrollo de software, pero en otras, digamos que en otras áreas hay una muy buen resultado con respecto a los valores que presentan como producto de una determinada consulta. Si nos vamos por esa parte, estamos hablando que existe una evolución del 50 al 80 y del 80 al 2020, en donde cada uno de ellos pasó por el modelo de aprendizaje, que es a la actualidad donde todos estamos ya participando, damos instrucciones, conocemos el término prompt, conocemos qué es lo que deberíamos hacer para que nuestra consulta sea más acertada y también sabemos qué nivel de flexibilidad se puede en este caso aplicar, junto al uso específico o principal de lo que es la evolución tecnológica.
Y ahí hay tres parámetros que a la fecha también forman parte de los pilares de la transformación y, por supuesto, la intervención de la IA. ¿Cuáles son estos? El desarrollo de software, la infraestructura de telecomunicaciones y, en este caso, que puede dar como resultado las ciudades inteligentes. Comparto la postura del anterior ponente, el doctor, quien menciona que a la fecha quizás la parte evolutiva del desarrollo de software ha ayudado a que forme parte de estas estructuras tecnológicas. Sin embargo, yo aplico también y reconozco que esto no hubiera sido posible si es que no hubiera una buena infraestructura, en este caso en el ámbito de las redes. Hablando de dispositivos que permitan ser mucho más capaces de hacer muchas más tareas, de generar mucho más parámetros, de leer quizás una cantidad de gráficas o píxeles a gran escala o a pequeña escala. ¿Y por qué no? Que en algún momento esto dé como resultado esta fusión entre el desarrollo y la telecomunicación a que existen estas ciudades inteligentes o de lo que ya en algún momento algunos conocemos como la parte de las IoT. En este caso también la aplicación dentro de las mismas ciudades inteligentes, el Internet de las cosas. Para esto también se considera que dentro de los parámetros esenciales para que exista esta evolución, existió un primer nivel en cuanto al desarrollo de software. El anterior desarrollador, creo que estoy hablando ya de manera personal, quizás algunos colegas se identifiquen con lo que lo voy a plantear, pero quizás nuestra formación no es muy, o mejor dicho, no es nada parecida a lo que actualmente se hace como parte de un nuevo desarrollo de software en el cual la parte de la aplicación de la inteligencia artificial es como utilizar la calculadora hace mucho tiempo atrás cuando no existía la forma de hacer cálculos de gran escala. Ojo, tomando en cuenta que el desarrollador siempre va a ser el que decida y el que haga un análisis muy, pero muy profundo de lo que está haciendo el copiloto, en este caso, tomando como ejemplo el uso de la inteligencia artificial. Hay autores incluso que mencionan que cuando se habla de desarrollo de software y la inteligencia artificial, es muy, pero muy probable que nuestra capacidad de desarrollo de aplicaciones que sean a menor tiempo de planificación, menos tiempo de ejecución, menos tiempo de implementación, pero cada uno de ellos permiten que sean evolutivas y aplicadas en el tiempo que menor tiempo que sea capaz, en el caso del desarrollo de software, de dar una solución que sea efectiva y eficaz. Si usted se fija en el cuadro, en la parte izquierda, el desarrollo de software tradicional se enfocaba y se sigue enfocando en la parte de lo que es la generación del código y la sintaxis algorítmica. Para esto se tuvo que nutrir previamente de destrezas o skills en donde se tiene que sí o sí manejar la parte lógica, la parte algorítmica, la parte de fundamentación en desarrollo de software y todo esto como parte de un rol principal que es el creador primario. El creador primario es como que dice, yo me voy a encargar de que esto, de hacerlo con papel, de hacer con muchas hojas, muchos folders, esto vamos a sistematizar. Y ahora lo voy a aplicar de manera que sea sistematizada en un computador a través de una determinada codificación. Y por supuesto que este programador tradicional es aquel responsable ético de que funcione el sistema y a la vez que tenga toda la parte de respeto a la autoría, codificación que esté debidamente notificada y por supuesto compartida. En el caso de que existiesen algún tipo de anomalía o quizás algún tipo de falta en cuanto a la parte de desarrollo, que se pueda promulgar y que se pueda en este caso mejorar. ¿Qué pasa con el profesional que se debería considerar ya con esta característica de formación híbrida? El enfoque de este profesional va en cuanto al diseño y al trabajo con instrucciones, lo que se denomina prompts, y la integración de APIs o pequeñas aplicaciones o interfaces que sean capaces de predecir algún tipo de desarrollo. Haga el ejemplo o haga el ejercicio siguiente. Usted cuando esté escribiendo en el WhatsApp le sale una palabra, supongamos que usted quiere poner instituto, y entre esas predicciones le sale varias opciones, instituto, insumo, impecable.
cosas que es parte de la formación de un desarrollo en el cual ya permita ciertos modelos o ciertas palabras, para ser específico con el ejemplo, que predigan qué es lo que quiere el usuario, o en este caso quien ejecuta la instrucción, quiere hacer o quiere desarrollar. En este caso el rol ya es mucho más, no solamente de dedicarse netamente a la creación, partir de cero, sino que va un poquito más allá en cuanto al curador y al auditor de código. ¿Qué es un curador? Un curador es como decir, analizo el código, verifico cuán real es, sustento si es que existe algún tipo de anomalía o error o bug que puede encontrar, o si no, quizás la interpretación que me da la IA para el desarrollo es diferente a la que yo quiero hacer. Ahí interviene ya, en este caso, del personal que tiene una formación híbrida, con este rol de que sea curador. Y la responsabilidad ética ya va de la mano con la mitigación de sesgos algorítmicos y la transparencia y seguridad de las salidas. Aquí hay un tema importante. A la actualidad, la ética con la parte de inteligencia artificial es muy todavía debatido. E incluso la UNESCO tiene un manual, o decirle así, como una especie de un PDF en el cual trata de encajar el uso de la inteligencia artificial, pero lo ata mucho con la parte ética. Y ahí es el choque entre el docente que desarrolló desde cero, en este caso el desarrollador tradicional, contra aquel desarrollador que está en formación. Hay algunos colegas que mencionan que no utilizan inteligencia artificial. Hay otros que abiertamente lo dicen y lo manifiestan. Yo permito la inteligencia artificial. Pero el punto de inflexión entre estos dos es que en algún momento va a tener que ser un campo de acción del que está evaluando, en este caso, como dice la presentación, del que va a ser el auditor de ese código. Pero para esto tiene que tener la destreza mucho más alta. Debe tener una preparación en inteligencia artificial determinadamente fiable o factible a que sea capaz de desarrollar una propuesta y una contrapropuesta en el caso de que se presenten proyectos de carácter académico, de carácter profesional, de carácter empresarial. Ya cuando vamos en el nivel 2, hablamos ya de la intervención de las telecomunicaciones. Y aquí hay un término del cual creo que algunos, e incluso creo que el colega que anteriormente se presentó, yo era de la idea que ya estábamos en la parte de la evolución tecnológica 7G. Pero ya compartiendo la parte literaria, preguntando a expertos con referente al tema, me saltó la duda el por qué hablamos a una optimización de 5G hacia 6G. Y es que ahí, en la parte de las asignaciones de recursos, la parte de cómo se crea la automatización y la gestión del tráfico a través de los dispositivos y la infraestructura tecnológica, ya incluye la parte de la inteligencia artificial, que es el motor en donde algunos en noviembre de 2025 comenzaron a preparar mucho más, a ahondar en el tema mucho más, e incluso a comenzar a compartir la parte de que la inteligencia artificial daba buenos resultados. A la fecha, julio de 2026, existen algunos colegas y por supuesto máximos referentes de la parte tecnológica que mencionan que esto va de la mano con el crecimiento de las telecomunicaciones. En este punto ya involucra mucho más la parte funcional de qué pasará con la infraestructura. Tiene que ser en este caso con procesadores, no sé si habrán escuchado los procesadores cuánticos, en qué punto de inflexión los procesadores van a ser cuánticos y que sean de casa, o hasta cuánto será posible de que el uso de inteligencia artificial permita que esos dispositivos soporten o ayuden para una determinada actividad. Haga de cuenta como él está en la lámina. El cerebro de la inteligencia artificial se encontrará en este caso absorbido y dividido a la vez por la parte de lo que es la distribución a través de las redes, ¿no? Y el tercer escalón, hablamos de la parte de cómo conformamos las ciudades inteligentes. Haga de cuenta que está haciendo un preparativo súper fuerte, en el cual combina la parte de la inteligencia artificial a través del desarrollo de software y aplica la parte de la infraestructura tecnológica a través de las telecomunicaciones. Ese producto, ese cóctel, lo podemos determinar como el boom de las ciudades inteligentes. Para ello, eso sí es un motor muy importante y que exista un respaldo o un sustento netamente económico.
Si usted se fija, por ejemplo, si solamente hablamos de inteligencia artificial pagadas, actualmente ofertan planes desde $10 en adelante. Cuando recién salieron a la altura del mismo mes de julio, en el 2024-2025, comenzaron a costar $20, que fue el boom con ChatGPT. Pero y de ahí va evolucionando dependiendo el uso que le dé y el plan que usted contrate. El plan casero, $20, un plan empresarial o medio, no deja de costar unos 40, 50, y un top del top llega hasta costar hasta más de $100. Ejemplos en donde el consumo y la fusión entre la parte de inteligencia artificial, desarrollo de software, más la parte de comunicaciones, involucra la parte netamente de valores monetarios de alto calado. Ahí hay tres conceptos básicos, que es la gestión ambiental, que es uno de los factores que actualmente está haciendo peso para que se trate de aminorar. Usted me imagino que han escuchado mucho en las redes sociales y en canales quizás comunicacionales, en donde existe este desfase de qué pasará cuando la inteligencia artificial esté consumiendo mucha cantidad de agua o recurso hídrico para que sean el calor de que generan las máquinas, los procesadores, que generan los servidores, que soportan gran cantidad de manejo de índice calórico, como hago que se enfríen. E incluso existe evidencia de las cuales algunas empresas han ido directamente a que sus servidores de alto poder vayan al mar, en el cual involucra un impacto ambiental netamente en el recurso agua o recurso hídrico. En la parte de lo que es las redes eléctricas inteligentes, también es otro factor importante, de la cual ya hablamos de medidores integrados con pronóstico, algo más parecido a la parte meteorológica. El saber, por ejemplo, va a llover, yo ya sé la información de, por ejemplo, de hace una hora, así como en las redes sociales, se entera primero en redes sociales de una noticia y después se entera por las noticias. Haga de cuenta que quiere usted conocerse que el índice de algún sismo de alto grado puede provocarse una ciudad inteligente. Tendría una proyección de que tiene grandes cantidades de información, tiene grandes manejos de la data en tiempo real y que pueden ser aplicados para una determinada acción de protección, en este caso por un evento como sismo. Y por último, la parte de los vehículos autónomos y de tráfico. Eh, hay todavía un estudio profundo. Uno de los carros de Tesla chocó últimamente, creo que quedó herido el pasajero diciéndole que se iba de un punto A a un punto B, pero ahí el mapa le jugó una serie de jugadas hasta el punto que el carro se chocó. Ahí se fueron como, no sé cuánto está el carro, pero me parece que escuché que era más de 85,000 la parte del daño. Es un ejemplo en el cual la parte de qué es lo que provocaría o en qué se sumaría la parte entre inteligencia artificial y desarrollo de software de telecomunicaciones. Y aquí el desafío ético y social ya pesa un poquito, o mejor dicho, utilizamos la balanza en donde el riesgo de precarización debería de verse impactado o mediado con la parte del imperativo humano. La UNESCO menciona de que debe existir algo centrado con respecto a la inteligencia artificial. Lo mencioné hace un ratito. Pero en cambio, el 14% de empleos globales tienen un riesgo de automatización con peligro de desprofesionalización técnica. Ahí quizás el arma a tomar o la ruta a escoger tiene que ver mucho con la parte de cómo se hace la parte legal. Cómo yo, o cómo en este caso instituciones, como en este caso la parte de UNESCO que se ha pronunciado, hace eco de que esta parte de la ética ayude y colabore en el dilema de los sesgos que puede causar la implementación de la inteligencia artificial, sea en cualquier área. No estoy hablando netamente en desarrollo de software. Usted encontrará capítulos en donde aplica a todas las áreas y, si es posible, involucra mucho más a áreas que son de carácter netamente de rotación baja o rotación básica. Ya vamos a hablar un poquito más allá de aquellos que involucran esos tipos de rotaciones. Y la proyección que se da, en este caso para 5 años, hablando de una dimensión, una visión al 2030, bueno, es la convergencia directa con la parte sistematizada del desarrollo de software con acompañamiento de inteligencia artificial, pero que aquí hay un término del cual es algo nuevo, no es totalmente nuevo en este mes, se ha venido ya tratando el tema hace un tiempo atrás, que es el término agéntico.
El término agéntico es aquel que involucra no solamente ya el manejo de la data o grandes volúmenes de datos, sino que involucra también la parte de interpretar quizás la parte de sentimientos. Hay un estudio que menciona que se hizo un proyecto en el cual un centro psiquiátrico evaluó mediante inteligencia artificial a 10 pacientes. De esos 10 pacientes, solamente con la interpretación de los puntos biométricos, es decir, de la cara, lo que hicieron es saber en qué estado se puede interpretar o se podría diagnosticar a un determinado paciente. Después lo hicieron los profesionales sin el uso de inteligencia artificial y el resultado fue muy acertado de parte de la inteligencia artificial junto al estudio que hicieron los profesionales sin inteligencia artificial. Digamos que esa parte es un poquito como hasta temerosa en algunos casos, porque involucra que quizás nuestra formación, nuestro trabajo se podría ver quizás desplazado por una IA. Pero digamos que esta parte es solamente una proyección pequeña, no sabríamos decirle, quisiera saber el futuro, eso sí, si es que la inteligencia artificial va a ser capaz de que nos sirvan como solamente un ayudante, un copiloto y que no pase ahí. Yo me atrevo a decir que no, pero quizás algunos más futuristas interpretarían que hasta te puede ser aquel que te va a cuidar en tus últimos años de vida. Ejemplo que han dicho algunos autores. Aquí está la revolución de la IA agéntica. Ya hablamos de un bucle netamente en donde existe la parte de que hay que censar, hay que ser consciente, tiene que aprender. Ojo, el término aprender dentro de la inteligencia artificial lo toma como repeticiones. Así como cuando uno aprendió las vocales, aprendió los números, que es netamente aprendiendo. Pero eso es en el razonamiento humano. ¿Cómo llegar a eso cuando hablamos de inteligencia artificial? Es lo que está tratando de descifrarse con la guía agéntica. La manera de actuar y la última que es el modo de interactuar. Hubo una proyección en donde me parece que se presentaron aquí en Guayaquil, netamente en la Universidad Espíritu Santo, en donde hubo la participación de un androide. Ahorita se me escapa el nombre, pero ella pensaba y actuaba en base a determinadas palabras o preguntas que le hacían las personas que se acercaron. Me acuerdo que en ese tiempo, estoy hablando de hace unos 2 años, creo que fue esa presentación, había un banco de preguntas, había un banco de interacciones de la cual los creadores hicieron que se guardara durante un tiempo determinado. Y posterior a eso ya tenía un entrenamiento para que haga la respuesta a todo lo que era el posible escenario de preguntas y sus respuestas respectivas. En ese ejercicio se planteaba de que ya existía una interacción. Actualmente ya están buscando de que la IA forme parte de la interacción en ese Android. Repito, no me acuerdo el nombre, pero sé que es un Android de género mujer. Se presentó en la Universidad Espíritu Santo. Pero en un documental mencionaba que estaban estudiando la parte netamente de que se aplique inteligencia artificial. Imagínense que ese Android, en donde ya estamos hablando de la parte de las telecomunicaciones, el saber ensamblar, conformar, estructurar redes, hablamos de placas, hablamos de sensores, mucho ámbito de tecnología y que se la añada inteligencia artificial. Ahí hablamos netamente de que existe un posible escenario en donde ya puede aparecer esto lo que está proyectando, que es un sistema nervioso ubicuo. ¿A qué se refiere? Bueno, hace referencia a la parte de transportación datos, de transportar datos, y netamente que vayan de un punto A a un punto E, a un punto B. ¿A qué se refiere con ese punto A a punto E? Punto B, la conexión, la transportación, la velocidad que se maneje, el tipo de datos que se pueda dar. Hoy en día, usted se puede descargar supongamos que usted quiera descargarse una película en su equipo. Hoy en día, usted no pierde más el tiempo que unos tope 3 minutos si es de alto pixelado, de alta calidad. Pero, bueno, mucho exagerado 3 minutos. Póngale 10 minutos.
su equipo sea un poquito lento, qué sé yo, o la conexión sea lenta, qué sé yo. Pero ahí estamos tratando de que va a existir una tecnología que va a poder responder a todo esto. Hablamos de netamente de la 6G. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, la 5G está hablando por medio de una inteligencia artificial asistida, a través también de una orquestación automatizada y una conectividad en base a la latencia que sea súper baja. La diferencia está en que ya la IA de tipo agentativa, como en ejemplo lo dice, de tipo nativa, ya se encuentra incrustada dentro de los conductores o semiconductores. Ya se encuentra incrustada, por ejemplo, como decía, en la Android que trajeron en hace 2 años. ¿Y qué más aún que se le aplique una gestión autónoma? Es decir, que sea capaz de buscar data y que sea capaz también de que esa data interpretarla y aplicarla. En ese tiempo ya podemos determinar que va a existir una sincronización ya de carácter inmersivo y en tiempo real. Si hablamos de esto, estamos hablando de un ecosistema autónomo. El ecosistema autónomo está especificado en esos 3 ejes. Ya en una mirada futurista estoy diciendo, ¿no? Una IA agentativa, el profesional que tiene que ser con una formación netamente híbrida y una conformación de una estructura como de 6G, en el cual tiene que intervenir toda la parte de las telecomunicaciones. A esto permitirá que la IA dejara de ser una herramienta y más bien se convierta en una infraestructura en donde la podamos vivir. Me invento, usted llega a su casa y automáticamente se enciende la hornilla. Y usted quizás se esperaba que se encienda la hornilla, pero no se esperó de que básicamente salió del refrigerador y se llegó por algún canal, algún tipo de sensor, algún tipo de dispositivo y llegó a reconocer qué es lo que usted podría degustar en ese momento. Supongamos que sea un plato típico, pero usted llega y ya comienza a hacer la ejecución de detectar que está llegando y necesita alimento o necesita una bebida. Hágase de cuenta que eso es 2030. Por ahí vimos en películas, me imagino que alguno vio algo referente al futuro, que existe esa tecnología donde existen robots que sirvan al humano, que ayuden al humano, que compren por el humano. No creo que lleguemos a ese punto todavía porque la parte de biotecnología es un poquito más complicada. No digo que esté en pañales, pero sí está, al menos hablando nacionalmente, sí está todavía en los primeros pasos. Pero haga de cuenta que en otras ubicaciones geográficas sí puede ser por lo menos el boom del día. Bueno, esta parte me voy a saltarla porque más allácito encontrar alguna frase muy importante referente a esto. Si hablamos también de la parte de la fusión entre estos 3 tipos de tecnología, estamos hablando también de un motor catalizador entre lo que va a ser el punto neuronal o el punto fijo, la inteligencia artificial. En la gráfica, si usted ve, se refleja en la parte izquierda que existe toda la parte de telecomunicaciones, cómo se tienen que conectar, qué dispositivos van a mediar, y todos pasan o deberían en un futuro muy lejano quizás, toda la parte de lo que es la mediación de la inteligencia artificial. ¿Para qué o con qué fin? Bueno, aquí ya va la parte del desarrollo de software. Recato lo que dijo el doctor anteriormente que se presentó, mencionaba que el desarrollador permite que se haga estos tipos de infraestructura y que se interprete cómo está trabajando la parte física en este mundo, de este ecosistema de la fusión entre telecomunicación, desarrollo de software e inteligencia artificial. Él dice, tiene que existir la parte de desarrollo de software. Es importante el aporte. Yo replico las palabras. Es importante y la derivo hacia la parte de telecomunicaciones. Tiene que ser a la par del crecimiento. Si no existe, bueno, va a provocar que no haya convergencia entre estos dos autores directos en el mundo de la tecnología. Y la inteligencia artificial es parte de ella. En la figura se ve una especie como de un edificio, si usted se fija, en donde el motor de todo este edificio, digamos que está supervisado o mediado por la IA, pero que por debajo, en cada uno de los pisos, encontrará los principales autores, que es
la parte de los dispositivos, que también tendrían que evolucionar, y aparte también lo que es la parte del desarrollo de software, que también tendrían que conformar una infraestructura apoyándose de la inteligencia artificial. Eso sí, soy enfático, tiene que apoyarse. No es que yo desarrollo, copio lo que dice la IA, aplico. Para eso creo que es como que utilicemos la calculadora. La calculadora, usted lo que hace es un cálculo grande, supongamos que quiera saber el coseno de 20 grados. ¿Cuánto será el coseno de 20 grados? No, pongo la calculadora, coseno de 20 grados, ya, respuesta y sigo con el ejercicio. El mismo ejemplo. Usted lo que hace es que la inteligencia artificial te dice, esto es la solución, yo veo la solución y aplico o maximizo esa respuesta que me da la IA. Los actores que van directamente, ya lo traté en la lámina anterior, pero solamente para recordarles, es netamente la parte de las redes de manera autónoma, los especialistas que convergen en este caso la parte del hardware, perdón, del software, los desarrolladores, y cada uno tiene su papel protagónico. Y ese embudo que usted se fija es lo que vemos, perdón, es lo que no vemos cuando utilizamos inteligencia artificial. Existió o existe la parte de lo que es la intervención o el foco humano. Si usted se fija ahí en la figurita, el embudo está mucho más pronunciado, es mucho más abierto. La zona híbrida, en donde existe ya la parte de la integración entre las aplicaciones, entre componentes, quizás entre extensiones que se puedan desarrollar e implementar, el tipo de arquitectura que se pueda desarrollar y los niveles de validación que exista por la documentación técnica de parte de los que están en la parte medular, que es la zona híbrida. Y por último, ya la presentación de lo que se aplicó, de lo que se fundamentó humanamente, en este caso con el fondo de embudo que tendría que ser la absorción por medio de inteligencia artificial. Y ahí ya va todos los ejemplos que usted conoce: Kimi, Perplexity, Gemini, Cloud, DeepSeek, bueno, ahí me estoy repitiendo, VO3, todo lo que tiene que ver con la aplicación de lo que algunos crearon como parte de solución. Bueno, aquí ya vemos a la parte de lo que vimos también hace un ratito, que es la evolución ya un poquito más detallado, en donde se encuentra el profesional que tradicional versus el profesional híbrido. Destacamos, como en las anteriores láminas, que tiene que ver netamente con la aplicación, pero no con sin la auditoría que tiene que existir por parte de quien sabe de la rama. Y entre las nuevas destrezas y roles que tiene que ejercer, y esto sí ya nos pega duro a algunos que estamos en el ámbito, por eso ya comencé y ya saqué la parte de IA, por lo menos en la parte de educación, es que son pilares que se proyectan para un futuro. ¿Cuáles son estos pilares? Hablamos de ingeniería de prompts, y ahí hablamos de que conozca cómo se forma una instrucción que sea mucho más directa e incluso que sepa y reconozca patrones. Puede ser patrones del tipo de negocio, patrones de lo que quieres hacer con esa instrucción, patrones de lo que quieres hacer con determinadas líneas de codificación. En el segundo nivel está una auditoría de los sesgos que puede producir la IA. En este caso, la IA no siempre tiene la razón. Digamos que tiene si le digo 60-40, es quizás que algunos se sientan aludidos, pero digamos que tiene un 50-50. En la integración de modelos, allá ahí tocamos la parte de, tengo una aplicación, implementé IA y quiero ver cómo se ve fundamentada en otra aplicación. Ese ejemplo mucho más se va integrado a la parte de modelamiento. ¿A qué se refiere? Habilidad de conectar APIs y modelos fundamentales en arquitecturas seguras. Ojo, el término seguro significa que tiene que haber una buena línea base de ciberseguridad. En el nivel 4, que es la gestión de infraestructura, ya la gestión es que manejen los datos, que sea capaz de manejar no solamente una data macro, sino super macro. Hablamos de data warehouse, grandes cantidades de manejo de información, con relaciones o tipo de relaciones entre las tablas que sean por nodos o que sean en este caso categorizables, y en el cual también ya involucra la participación de empresas grandes como por ejemplo AWS y Azure. No conozco aquí en Ecuador que exista una profesión que diga gestión de infraestructura. Conozco lo que es ingeniería en infraestructura tecnológica. No sé si estará enrolado en este mundo del desarrollo de software, pero ahí es una opción. Y por último, la comunicación interdisciplinaria. Y aquí ya va la parte de manuales técnicos,
saber que qué experto te va a explicar determinada actividad y por supuesto si el usuario final capta esa información. Esa es una habilidad, o como le dicen hoy en día los que están en desarrollo, los que estamos en desarrollo, los nuevos skills que tenemos que sí o sí implementar, no en corto, no en largo plazo, tiene que ser en un largo plazo, perdón, un corto plazo. Hay la ingeniería de los prompts, hay como dato adicional, hay algunos que ya ofertan dentro de la zona de preparación de corto nivel. En tercer nivel todavía no he visto, me parece que a nivel Guayaquil no he visto, parece que a nivel fuera en Perú sí hay, ahí como para que vayan averiguando el tema. Bueno, y el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se proyecta para la brecha evolutiva de desarrollo de software va con este pequeño indicador. Según el Foro Económico Mundial, para el 2027, o sea, ya mismo, el 23% de los empleos globales cambiarán. ¿A qué se refiere? Tiene que aplicarse la ayuda del copiloto, es decir, la ayuda de la inteligencia artificial. Si no, usted puede palparlo a simple vista. Vaya o fíjese si es que el docente hoy en día, en el caso de aquellos que estamos haciendo academia, normalmente tenemos una preparación de material de estudio muy alta. Veamos o consultábamos libros con la finalidad de hacer una buena presentación, una buena explicación, una buena ruta de aprendizaje. Hoy en día se ha quizás dado mayor facilidades e incluso no es como parte de una ruta negativa, antes todo lo contrario, da la posibilidad de que se preparen muchos mejores materiales e incluso se permita que esos materiales permitan tener una visualización mucho más fiable, que sea capaz de captar a aquellos que están queriendo aceptar determinada capacitación. Pero en el ejemplo dice o menciona, dice la fuente bibliográfica, que el 23% es muy probable que estén dentro de ese mundo de que tienen que sí o sí cambiar significativamente. Los FODAS de aquellos que están dentro del desarrollo de software, si emplean inteligencia artificial, bueno, ahí están las fortalezas. Nombro solamente una mejora de calidad inicial en el código basándose en prácticas globales. No estoy diciendo que siempre acierte, estoy diciendo que puede mejorarla. En las oportunidades tiene que ver con la capacidad, nombro uno de ellos, la capacidad de prototipar, innovación de manera extremadamente ágil, es decir, que la respuesta a la programación sea rápida. Debilidad, la dependencia tecnológica, en este caso es excesiva, en algunos casos, dependiendo de la plataforma y el modelado de terceros. Y las amenazas, ahí sí le digo las dos, es la desprofesionalización técnica y la propagación de sesgos algorítmicos. La primera tiene que ver netamente con las tareas que usted hace con desarrollo de software, pero no estoy diciendo que no lo haga profesionalmente, estoy diciendo que lo puede sesgar hacia ese mundo no profesional. Es decir, que tenga una auditoría correcta, que se maneje con la ética profesional respectiva y por supuesto que no vaya a incurrir en trampas o quizás en codificaciones ocultas. En términos ocultos se refiere ya a hacer cosas con desarrollo de software y mandarlo a Deep Web. Y ahí ya no me meto mucho porque ese tema sí es un poquito de recelo y mucho más también de profundidad netamente en los términos de Deep Web. Y la propagación de sesgos algorítmicos, en este caso ya hablamos de que la codificación tiene que hablarse en un lenguaje que no solamente entienda el programador, sino que sea capaz o busca que este tipo de amenazas en algún momento son capaces de interpretarse por cualquier cristiano que sea capaz de leerlo. Como amenaza lo veo en el caso de que puede extraer información. No estoy diciendo que lo comparte, estoy diciendo que extraiga y haga un modelado. Ejemplo de esto es que Gemini, eso me lo menciona en una fuente, Gemini preparó su plan corporativo e incrementó los precios cuando a Cloud le restringieron el uso en la zona de toda la parte americana, en donde los valores incrementaron, donde hubo restricciones por los prompts, y ahí usted puede encontrar esa información dentro de la web. ¿Y qué pasa con aquellos que no utilizan IA? Bueno, ahí creo que algunos nos vamos a identificar. Fortaleza, compresión absoluta. En oportunidades, alta demanda de nichos hipercríticos, es decir, que existe
la capacidad de que aquellos sectores como los sistemas financieros, la parte de defensa, esos van a ser altamente potenciados porque usted quizás tenga un conocimiento que dentro de la IA todavía no esté reflejado. Digo todavía porque el recorrido de la IA todavía es amplio. El nacimiento de nuevas oportunidades con IA es amplio. Entonces, ¿quién no quita que lo biometrice y sepa algunos factores de usted que involuntariamente usted da en una aplicación, que usted le da acceso a través de sus logueos voluntarios, que le da a través de sus parámetros de instrucciones en los prompts, etcétera, etcétera. Y debilidades, el tiempo de desarrollo de entrega es considerablemente más lento. Hay algunos que se quejan que por qué un desarrollador se toma 1 año, 6 meses, 3 meses en el desarrollo de software, cuando la dinámica es que el desarrollador siempre toma en consideración todo el ecosistema que bordea o lo que focaliza netamente el desarrollo de una aplicación. Incluye no solamente el desarrollo, incluye la parte de parámetros de seguridad, incluye también la parte del manejo de una buena estructura de base de datos, incluye también la parte de la ética profesional dentro del desarrollo de software. Parámetros que quizás no lo ven a primera vista y que hoy con la inteligencia artificial dice desarrolla una página web que interprete los valores de práctica preprofesionales. Chévere, lo podemos hacer. Ahora, ¿qué involucra eso? Involucra que en algún momento se tiene que validar esa información, se tiene que restringir el acceso a esa información, se tiene que guardar esa información. Ejemplo, en este caso, como parte de las debilidades. Y amenazas, la sustitución inminente en puestos de programación que sean rutinarios. Y ahí, digamos que una máquina podría reemplazarnos. No sé si lo lograré ver, pero si es que lograse pasar eso, estamos hablando más o menos de una película de Terminator, cualquiera de las versiones. Ahí viene el X-1000 y lo que hace es presentarse en los que estamos dentro de ese mundo. Ay, perdón, me salí. Listo. Yo creo que me pasé, pero si me dicen, ¿puedo seguir? Sigo, estimados. Porque ya me embalé. Gracias, doctor. Entonces, sigo nomás, listo. Y igualmente ya falta poquito. ¿Me confirman visualización? Eso sí, ¿se ve? Sí, ya observamos. Listo, muchas gracias. Y aquí hay una convergencia entre lo que es el ecosistema autónomo 6G más la IA más el software. 3 puntos importantes de los cuales vamos a destacar y el cuarto ya viene a ser resultado de una retroalimentación. Los software impulsados por IA van a ser siempre parte de una auditoría. La infraestructura 6G forman parte de esa auditoría, pero también forman parte de que ayuden a formar los desarrollos de software. Y la computación, en este caso, a través de en borde, lo que les mencionan, es que proporciona el poder de procesamiento distribuido. La retroalimentación va de la mano con los 3 ejes, en donde cae, o quizás si existe un modelo mucho más avanzado, en que existe quizás una dinámica con una infraestructura mucho más actualizada, o volvemos a la anterior. Eso tratan los 4 puntos del ecosistema convergente entre IA, el comportamiento autónomo de la CG y la parte de software. Algo referente a la parte ética y la unidad social, en este caso hablamos netamente de las brechas de seguridad, hablamos de la parte de la unidad social de conocimiento, el desarrollo como guardián ético y la centralidad humana. Los 3 factores netamente tienen que ver con la difusión de los datos, la compartición quizás de datos sensibles en los cuales en algún momento tenemos que dar respuesta. Parece que conversé con el doctor, sí, me dijo el doctor que habían hecho un comprado de las huellas dactilares y los códigos dactilares en el último ataque que hicieron dentro de los servidores de Mintel. Me voy a resguardar por cuestión de seguridad la fuente respectiva, pero estaban expuestos algunos datos netamente que tienen que ver con la parte sensitiva, en este caso que va direccionado a la parte de la sede de la entidad. Y para terminar, ya ahí sí, la fuente bibliográfica de lo cual usted puede darle fe, capture la pantalla si quiere, o si no, me dice para compartir en Notebook, que es mi cuadernito de notas, en cuanto a lo que fue la presentación del día de hoy. Ahora sí, muchas gracias por la oportunidad.
Excelente, doctor. Esta ha sido la participación del máster Jorge Plaza Quispe, quien desarrolló el tema Un análisis estratégico del cambio de paradigma hacia infraestructuras cognitivas y profesionales híbridos. Felicitaciones, máster. Excelente presentación la que nos acaba de presentar. Ha captado mucho el interés de nuestra audiencia y hay muchas preguntas por responder. Creo que si respondemos todos, nos vamos 2 horas más. Vamos a Va a tratar haber de ir más. mencionando varias de ellas para que, por favor, nos ayude a dar respuesta a las mismas. Una de ellas dice lo siguiente: ¿cómo contribuye la inteligencia artificial a mejorar el funcionamiento del Internet de las cosas? Bueno, el IO o el mundo de Internet de las cosas ya tiene sus ventajas y la inteligencia artificial solamente lo que va a hacer es potenciarla. Por ejemplo, usted tenía un dispositivo que lo instaló y viene con un dispositivo que se conecta inalámbricamente, Wi-Fi o Bluetooth, o se conectaba con el celular. Ya tenía la ventaja de que era inalámbrico, tenía la ventaja que no tenía que trasladarse a un lugar. Imagínese eso hoy en día, por ejemplo, que los carros que son netamente eléctricos, que conlleven la parte de un copiloto, inteligencia artificial, y mucho más que haya ese sistema de interconectividad aplicado y seguro, hasta dónde podemos llegar en un viaje, supongamos yo, digo, me menciono que sea, por ejemplo, Guayaquil, Lima, que tenga una capacidad de autonomía, póngale 300 kilómetros y busque una ruta donde pueda encontrar donde conectar el carro eléctrico y que me diga, ¿sabes qué? Todavía falta 20% si llegamos al punto de destino. Entonces ya es parámetros netamente que involucra esta fusión entre los Internet de las cosas, que ya existe por si acaso, no es nuevo Internet de las cosas. Incluso hay algunos que piensan que Internet de las cosas nació de la IA, y cuando Internet de las cosas hace rato había. Solo que ahorita el plus es que cambió la ruta de que todo tiene que estar interconectado, pero ahora tienes que aplicar la inteligencia artificial. Perfecto. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial simbólica de los años 50 y la inteligencia artificial generativa que usamos hoy? Si hablamos, por ejemplo, entre lo que eran los 50, hágase el ejemplo de la siguiente manera. Usted tenía un, un monopatín. Le voy a poner un ejemplo para que usted se dé una idea. Un monopatín. Y con ese monopatín usted se traslada a comprar en cualquier lugar. Hoy en día los monopatines ahora vienen con motorcito. Ahora la distancia a donde llega es mayor. ¿A qué punto puede hacerse la diferencia entre los 50 y los 20 y el 2026? Es amplia. Extensión en conocimiento, diversidad en rutas de aprendizaje. Me atrevo a decir que un nivel alto de aceptación como respuesta fiable, siempre y cuando exista la mediación de un profesional. Y por último, el ayuda a aquellos que tienen quizás poco o nada de conocimiento sobre algún tema. Y aquí involucro también la inteligencia artificial. Hay algunos autores que mencionaron que necesitamos alfabetizarnos con inteligencia artificial. Y para serles sincero, me parece que Ecuador, dentro de la zona sudamericana, está entre los puntos medios hacia abajo. Si hablamos Argentina, Brasil, Chile, estamos hablando de puntos de inteligencia artificial súper altos. Entonces, la diferencia de los 50 a los 20, 26, usted haga de cuenta con el monopatín, con motor y sin motor, ¿a dónde llega? Excelente. Doctor, la siguiente pregunta dice: ¿cuál debería ser las nuevas habilidades de un desarrollador de software frente a la inteligencia artificial? Bueno, si yo le digo, oiga, copia y pegue lo que dice la guía, yo le voy a decir, va a cometer un error básico, que es no reflejar la fuente, no consultar la fuente, no verificar la fuente. Pero si yo le digo, oiga, no funciona la IA, y eso ya, ahí sí respeto la postura de todos los colegas, yo le podría decir que quizás lo revise nuevamente, porque en la actualidad, si es que usted busca algo que sea mucho más rápido y por supuesto que permita esa facilidad de respuesta en corto plazo, la calculadora es la IA, que lo que necesita el nuevo profesional es adaptarse. ¿Cómo lo voy a hacer? 15 escenarios. Ingeniería de prompts,
auditoría de la parte netamente de los bugs o de los errores, y de ahí los otros que tienen que ver netamente con la revisión explícita por cada uno de los eventos o prompts que usted quiera parametrizar dentro de una inteligencia artificial. Listo, en su experiencia, ¿cómo evalúa de aquí en 10 años la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde llegaremos? Preguntan. Chuta, con 10 años ya no sé, porque no sé primero si es que seguiré con IA, no sé si seguiré, pero con 5 años creo que vimos un ejemplo claro. La ciudad inteligente tendría que ser una de ellas. Y lo pongo como ejemplo en Qatar. Hay un documental que menciona cómo es la edificación de los que son dueños o jeques en edificaciones que son con inteligencia artificial. Ya tienen inteligencia artificial, pero el punto es que no todos llegamos por el valor que representa esa tecnología. Entonces, quizás yo decirle va a ser que la inteligencia artificial se deprecie en valores o que se cobre menos, supongamos que es algo de inteligencia artificial por 25 centavos en el 2037, perdón, 2036. Yo diría, chuta, sería un éxito. Pero ¿qué más involucraría el hecho de que esa tecnología se depreciara? La calidad, la ética, el uso, quiénes lo fabrican, cómo lo fabrican, esos datos que absorben, como por ejemplo el loguearse en una inteligencia artificial, cómo hace que esa base no sea vendida o quizás no sea ultrajada para hacer otras actividades de carácter ilícito. Entonces, ese mundo creo que todavía deberíamos de ver, a ver si es que llegamos al 2037. Perfecto. ¿Qué impacto podría provocar en las siguientes generaciones? Por ejemplo, aquellos que nacieron en el 2025, comparando su desarrollo avanzado con el actual. Bueno, del 2025 yo le podría decir que tendríamos que sí o sí, ellos ya vienen con el chip de que tienen que utilizar o pueden utilizar inteligencia artificial. Y le pongo el ejemplo fácil. Estoy casi seguro que todo, bueno, no todo docente, pero todo aquel que tiene un equipo celular tiene mínimo una IA, mínimo una. ¿Para qué? Ahí usted vaya a saber qué es lo que quieren hacer con la IA. Pero el que tiene el celular tiene un niño, o tiene una familia, o tiene familiares, y busca en el celular y dice, ¿para qué sirve esto? Ah, mira, es que con esto puedes hacer o consultar, me invento, inglés. Chuta, que se nos hace complicado enseñar inglés a los que medio tartamudamente hablamos inglés. Entonces, decir, mira, aquí está, te va a ayudar. Y decirle eso a una nueva generación. Yo pongo el caso de mi hija va a cumplir 4 años, pero usar la IA ya es parte de su chip. Usar IA en nuestro caso, ya pasando la cuarta barrera, ya es un punto ya en donde tenemos que nosotros adaptarnos, somos adaptativos. No somos de aquella generación, y tampoco lo vamos a hacer, de aquella generación que viene con el chip incrustado. Quizás yo quisiera ser positivo, y como en algunas maneras, en algunas conversaciones lo he dicho, yo quisiera ser súper positivo en que todos vamos a alfabetizarnos en todos los campos, en que usted no conoce algo, lo aprende y con IA. Así sea con IA, no por menospreciar, sino por decir, oye, no puedes trabajar en esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Consúltala por lo menos gástate $1 y consúltate con IA. Y eso es el producto de una alfabetización en inteligencia artificial. El componente anterior habló de una alfabetización digital. Ahora estamos hablando de una alfabetización en inteligencia artificial. Más adelante, quizás va a ser una alfabetización en que esa inteligencia artificial responda a las necesidades que yo quiera. Y lo cual algunos ya lo saben hacer, sino que el campo está muy amplio, el espectro es amplio de las diferentes herramientas que existen, y ahí nos equivocamos entre qué utilizar uno y en qué utilizar otro. Listo, doctor, dos preguntas más. Una de ellas dice lo siguiente. ¿Qué habilidades debemos desarrollar desde ahora para convertirnos en un profesional híbrido y aprovechar la inteligencia artificial en el desarrollo de software? El primero, el interés, el deseo de ser curioso en lo que es IA.
Y eso va de la mano con el deseo de querer aplicarlo. Porque una cosa que usted conozca sobre inteligencia artificial, otra es muy diferente que la aplique, pero hay una mucho más complicada, que sepa en dónde aplicar, que la conozca y que la venda. Ese mundo todavía está digamos que en proceso. Hay algunos que están aprovechando el vender productos con inteligencia artificial. Y entre una de esos insumos es el marketing vía inteligencia artificial. Hay algunos que mencionan en todas las redes sociales, si es posible, cómo es la manera de hacerse eh, especialista en contenido, preparación de contenido, de tipo marketero, de tipo académico, de tipo profesional, en diferentes áreas. Ya lo están haciendo. Pero si usted le pone interés en algo fijo, eso sí, no pierde el norte, porque algunos dicen, no, yo quiero ser en todo.com especialista en IA. Es amplio el espectro, repito, hay muchos abanicos, el abanico es amplio, pero ahí entre las opciones se sugiere que se especialice por lo menos en una y con esa una busque potenciar hacia quizás un negocio. Perfecto. Ya para finalizar, dice la siguiente pregunta. ¿Los hologramas, a medida que avancemos hacia las próximas décadas, serían una herramienta para el ser humano en el uso cotidiano? Si no me equivoco, ya existe la parte de el producto holograma como tal, pero no es comercial, es netamente segmentado. Me parece que yo vi en IBM, hay un documental en el cual el que está haciendo la parte de el análisis de una data tiene un copiloto o en este caso un asistente, el cual la figurita es como una especie de una esfera y la esfera lo que hace es parpadear, pero haga de cuenta como es el Alexa, pero en este caso digital, que se proyecta mediante un espectro, bueno, técnicamente no me es el término, pero es como un proyector. El proyector lo que arroja luz y tiene que pegar en una superficie. Y esa superficie lo que hace es reflejar el producto. Y existe ya en IBM, pero está todavía en planteamiento de cómo hacerlo comercial. Me parece que también Google tenía uno, pero ellos todavía no lo sacan al mercado por cuestiones me parece que es por parte de seguridad, ciberseguridad, porque eso creo que tiene un pequeño problema y ahí sí no puedo ahondar el tema porque no he todavía revisado el mismo. Listo, doctor. Para finalizar, un mensaje a la audiencia que está enganchada con su intervención y muchos de ellos son estudiantes de las carreras de ensamblaje y mantenimiento de equipos de cómputo y desarrollo de software. Muchos de ellos también son sus estudiantes. Están atentos a a la charla, me imagino. Bueno, creo que comparto las palabras del anterior ponente. Comenzar desde cero, no le dé vergüenza comenzar desde cero. eh, y eso sí, sin dejar atrás lo que necesita aprender. Un inconveniente que normalmente se presenta en el ser humano es que cuando hacemos algo y dejamos, nos cuesta nuevamente retomarlo. Me refiero a habilidades, a nuevas destrezas, a nuevos conocimientos. Y eso se aplica en la vida real. Si yo le digo que lo haga con inteligencia artificial, va a ser con la misma base. El inconveniente quizás de aquellos que están dentro de los estudios, y ahí cualquiera que sea su marco académico, es que querer profundizar cuesta tiempo, tiempo y dinero. Dinero porque su tiempo vale oro en aprender autónomamente. Eso sí, hacer el aprendizaje autónomo es mucho, mucho sacrificio, pero se logra un resultado. Si no lo hace sin eso, chuta, nada lo que quiera hacer va a tener un buen resultado y peor aún que quiera favorecer para su propio bienestar. Excelente, doctor. Queremos agradecer su participación en este webinar, pues, y agradecer también la importante información que nos ha sabido compartir a través de este espacio. A Muchas las gracias. órdenes. Gracias a usted. Esta ha sido la intervención del magíster Jorge Plaza Quispe, quien es también docente de nuestra institución. Hace un momento compartimos con ustedes un link para registrar la asistencia. Aquellos que se registraron para ser parte de este evento deben cumplir con el registro de la asistencia a través del link que les compartimos en el chat y al finalizar les va a pedir un código. El código es justamente el que está presentándose en este momento en pantalla. TSENMA 23, TSENMA 26. Repito, TS ENMA 26
es el código que deben agregar ustedes para poder confirmar su registro en la asistencia y participación de este webinar organizado por las carreras de Desarrollo de Software y Ensamblaje y Mantenimiento de Equipos de Cómputo. Repito, TS ENMA 26. Agregue por favor ese código para poder finalizar su registro de participación en el presente webinar. Información importante antes de finalizar, sé que nos acompañan también aquellos que están cumpliendo el proceso de admisión para institutos superiores públicos. Recordarles que la evaluación de acceso para institutos superiores públicos se cumplirá del 21 al 23 de julio. Deben estar atentos a sus correos electrónicos para que reciban la notificación que el sistema les envía para conocer cuál es el lugar al que debe usted presentarse para rendir la evaluación de acceso a institutos superiores públicos. El Instituto Juan Bautista Aguirre, a través de sus grupos o sus canales de comunicación, está dando toda la asistencia en cada una de las etapas del proceso para en conjunto poder llegar hasta la aceptación de cupo, pues ustedes también puedan ser parte de esta familia, del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre. Recordar que entre las modalidades de estudio tenemos en línea, híbrida, presencial y dual. Una amplia oferta académica para gusto de ustedes y pues que puedan postular cuando lleguemos a esa instancia y luego puedan ya ser parte de toda esta institución una vez que se les asigne el cupo. Repito, del 21 al 23 de julio será la aplicación de la evaluación para aquellos que son parte del proceso de admisión a institutos superiores públicos y de manera especial al Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre. Ahora sí, queremos invitar al señor vicerrector, Magíster Marcel Méndez Mantuano, quien tiene palabras de agradecimiento. Saludos nuevamente con todos, con todas. Realmente para nosotros, como Nate lo decíamos, es gratificante. Y escuchábamos las ponencias y quiero recalcar algo muy importante que mencionó el máster Cristian Plaza. Mencionaba que los conocimientos, la educación, la formación de manera general cuestan tiempo y dinero, pero trae resultados. La formación trae buenos resultados, resultados dulces, agradables que nos ayudan en nuestro proceso de profesionalización. Estimados estudiantes que nos están viendo, eso es lo que quería resaltar como mensaje final. Para nosotros como institución siempre queremos que estos espacios no tan solo sean para cumplir un mero requisito, sino que sean espacios de realmente puedan ustedes aprender algo nuevo con personas que están a la vanguardia de estos conocimientos profesionales que realmente conocen del área de estudios. Siempre desde el instituto queremos agradecerles no tan solo a los ponentes, el máster Carlos Soto, el máster Cristian Plaza, sino a todos los que están detrás de este webinar, como son los coordinadores de carrera, como es la coordinación de comunicación, la coordinación del Centro de Formación Integral, Servicios Especializados, también la coordinación de tecnologías de la información, y bueno, otros también compañeros, perdonen si me olvido de ellos, pero sin el labor de ustedes sería imposible realizar este tipo de actividades que para algunos pueden ser pequeñas, pero son significativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje para nuestros estudiantes, donde compartimos conocimientos, experiencias y siempre agradecemos esta valiosa participación en el compromiso para la formación continua. Siempre también indicamos que lo aprendido no tan solo quede en las memorias, sino que intentemos que esto se traduzca en acciones transformadoras dentro de nuestras aulas, dentro de nuestras comunidades, siempre recordando que el conocimiento solo cobra sentido cuando se pone al servicio de la comunidad, al servicio de otras personas. Y reitero nuevamente nuestro sincero agradecimiento y los invito a todos los estudiantes, a los que todavía no son parte de la institución, a seguir nuestras redes sociales, que vamos a seguir compartiendo otros tipos de cursos de formación continua, información importante de las carreras que tenemos en la actualidad para las personas que quieran quizás estudiar con nosotros en los procesos, en los siguientes, perdón, periodos educativos. Y esperamos que estos espacios de formación sigan creciendo y fomentando el desarrollo, la innovación y, repito, agradecidos con cada uno de ustedes. Que tengan una excelente jornada. Buenas noches. Muchas gracias. Esta fue la intervención del magíster Marcel Méndez Mantuano, quien es vicerrector de nuestra institución. De esta manera hemos llegado al final del webinar El futuro del software y las telecomunicaciones. En nombre del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre y de las carreras Ensamblaje y Mantenimiento de Equipos de Cómputo y Desarrollo de Software, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestros conferencistas por compartir su experiencia, conocimiento y visión sobre las tendencias que están transformando el mundo de la tecnología. Agradecemos también la participación activa de nuestros estudiantes, no solo de las carreras de sistemas, sino también de contabilidad, de administración, de formación dual que nos han acompañado
porque al ser estudiantes nuestros reconocen cuán importante es este tipo de formación dentro de la etapa en la que se encuentran, previo a ser ya profesionales. Les invitamos a mantenerse atentos a las próximas actividades académicas organizadas por nuestra institución, espacios diseñados precisamente para fortalecer sus competencias y promover el aprendizaje permanente de cada uno de nuestros estudiantes y de la sociedad en general. Gracias a todos por su asistencia, participación y entusiasmo y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches.